Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy hablaremos de Nicolás Romero, o también conocido como el León de las Montañas. Así que, comencemos. Nicolás Romero, el León de la Montaña, nació el 6 de diciembre de 1827 en Nopala, Estado de México. Conforme el chico Nicolás creció, aprendió el oficio de tejedor. Después de aprender el arte de tejer, dejó su tierra natal en busca de la suerte. Fue así como llegó a la capital del país y encontró trabajo en la fábrica de Monte Blanco como operador de mantas. También en sus siguientes años trabajó en las fábricas de Río Hondo y La Colmena. Así trabajó en este negocio de las telas hasta cumplir casi los 31 años de edad. Corría el año de 1858. Las tensiones en el país se sentían. Las dos facciones que controlaban el poder ya no se soportaban, por lo que la guerra de reforma estaba a punto de comenzar. Fue pues como se incorporó a la guerra de reforma. Combatió en las fuerzas de Aureliano Rivera, al mando de su batallón, el Ejército Federal Guerrilla Zaragoza, Escuadrón Romero, integrada por 3 compañías: lanceros, carabineros y exploradores, con quienes combatió a los conservadores en los estados de México, Michoacán y Guerrero. Cuando parecía que la guerra terminaba, surgió otra, 3 posibles invasiones de las 3 potencias del momento: Francia, Reino Unido y España. Sin embargo, los franceses fueron los que se decidieron por invadir el país, tras no llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano. Así pues, la intervención francesa, amenazadora y terrible, vino pronto a conmover de nuevo al país. El gobierno llamó a Nicolás Romero, cuya reputación había llegado hasta ellos, y le dio la orden de levantar un escuadrón y vigilar los rumbos de Tlalnepantla, Cuautitlán, Jilotepec y Zumpango. Romero reunió a la mayor brevedad 30 hombres como núcleo de sus tropas y entró de lleno en acción, entrando así en su primera batalla en este periodo de guerra. Estaba una tarde en un mesón de Cuautitlán con sus 30 soldados, cuando llegó al pueblo el conservador Patricio Granados, al frente de 150 hombres. Se acercó a toda prosa al mesón en que se hallaba el jefe liberal, y empezó así el tiroteo. Romero, a la cabeza de su pequeña tropa, dispuso y emprendió el ataque para rechazar al enemigo. 30 hombres acabados de reclutar eran muy poca cosa para 150, pero Romero no tuvo miedo y tuvo valía, y esto se los contagió a sus hombres, y se lanzó con valentía al fuego, seguido de sus 30 hombres. Estos, alentados por el desorden de los conservadores, acometieron con vigor, y la derrota de los conservadores se consumió en breve tiempo. Luego asistió a varias acciones de guerra, y fue uno de los esforzados vencedores de Puebla,
en aquel 5 de mayo. Rechazaron victoriosamente a la división de Lorenzes. Tomada al fin esta plaza el año siguiente por los franceses, Romero se internó en los rumbos que él ya conocía y resolvió continuar haciendo la guerra con cierta independencia del gobierno y dando expansión a los dotes de guerrillero que sentía agitarse dentro de él y de sus hombres. En una ocasión, tuvo un encuentro con un convoy francés a inmediaciones de Calpulalpan. Lo atacó con su vigor habitual y dispersó a la escolta. Del convoy apresado solo tomó el vencedor, armas, parqué y piezas de paño rojo, con las cuales sus hombres se hicieron vestimenta, a los que desde entonces se les dio la denominación que se hizo popular, los Colorados de Romero. Los descalabros que por los rumbos de Hidalgo y México sufrían las fuerzas francesas con la presencia del guerrillero provocaron contra él una persecución sin tregua y con tropas muy superiores. Como no podía sostener el choque de ellas en tan desiguales condiciones, se dirigió al suroeste y se perdió en las ásperas montañas de Michoacán, él y su compañía. En Michoacán tuvo un encuentro con los imperialistas. La compañía de Romero, unida a una fuerza de Toluca y a la Guardia Nacional de Zitácuaro, estuvo a las órdenes del prefecto político Crescencio Morales. El choque entre ambas facciones se llevó con tanto ímpetu y mucho valor, pero más sin embargo los republicanos salieron venciendo a los imperialistas. Los imperialistas fueron deshechos y uno de los jefes murió en la pelea, mientras otros tantos huyeron, con el riesgo de ser perseguidos para ser recogidos como prisioneros. Después de esto, Romero, en Michoacán, dejó por breve tiempo la vida de las armas y regresó a su ardorosa actividad, la de tejedor. Sin embargo, no duró mucho tiempo en aquella actividad, ya que a principios de febrero de 1865, estando Romero en Zitácuaro, recibió la orden de marchar él y todas sus fuerzas rumbo hacia Tacámbaro, cuartel general de las fuerzas republicanas que operaban por aquellos rumbos. Al mismo tiempo recibió otra orden. Le fue comunicada una noticia, que una columna francesa se acercaba a Zitácuaro en busca de él. A la mañana siguiente salió en buen orden, con rumbo a Tacámbaro, por el camino de Laures. Caminó 4 días sin que le ocurriese novedad alguna. El terreno que seguía era en extremo áspero, despoblado y abrasador. Al pasar por Tuyautla, Romero tuvo un aviso de que un general francés de apellido de Portier iba por él y que le seguía a cierta distancia. Romero siguió su camino hasta llegar a Bapacindán, donde descansó él y sus hombres. Dio la orden de que sus hombres desencillaran a sus caballos y los dejaran reposar, y que ellos también tuvieran un breve descanso. Romero se apeó también, dejó su caballo y sus armas al cuidado de su asistente y entró en una de las casas de la ranchería, donde lo habían invitado a que pasase a descansar. Sin embargo, la sorpresa se la llevó al día siguiente,
cuando a las 10 de la mañana, cuando estaban descuidados todos, una turba de suavos y de conservadores, mandados por Deportier, cayeron sobre los republicanos, desarmados, dispersos, y muchos de ellos todavía durmiendo. Lo que se hizo con ellos fue casi una matanza, ya que fue la destrucción de aquella guerrilla. Los pocos que pudieron apercibirse a medias para la defensa fueron tasajeados por las balas imperialistas. La descarga de fusilería alertó a Romero. Sabía que algo grave pasaba en campo y salió de la casa donde había pasado la noche. Los pocos que sobrevivían estaban hechos prisioneros y bien asegurados por los enemigos. Franceses, suavos y conservadores rebosaban de júbilo y buscaban algunas víctimas no descubiertas. Romero, ante esto, se metió cautelosamente entre las matas y consiguió subirse a un árbol y ocultarse entre su follaje. Tal vez el pánico sucumbió a Romero cuando vio a unos franceses acercarse a aquel árbol donde él estaba. Aparentemente, cuentan que los franceses seguían a un gallo. Cuando los franceses intentaron agarrar a aquel gallo, se dice que el gallo corrió rumbo al árbol donde se encontraba Romero. Los dos franceses, viendo a Romero en aquel árbol, llamaron a grandes voces a sus compañeros. Estos vinieron precipitadamente, rodearon el árbol y Nicolás Romero quedó convertido en prisionero de guerra. El 16 de febrero de 1865 llegaba a México. Romero fue juzgado por bandolero y un malhechor y fue sentenciado a morir fusilado. Finalmente fue fusilado el 18 de marzo del año 1865 en la plaza de Mixcalco. Los colorados de Romero, su agrupación, su guerrilla, participaron en alrededor de 43 acciones. De esas 43, hubieron 20 victorias. Y bueno amigos, hasta aquí dejaremos la historia de Nicolás Romero. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir. Nos estamos viendo en los próximos videos.